Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Este sueño se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Solo faltas tú. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, porque tú nunca nos desamparas, Señor, porque tú siempre estás allí con nosotros acompañándonos, siempre estás dándonos lo mejor de lo mejor. Tú siempre tienes algo nuevo para dar a nuestro corazón, tienes algo nuevo para nutrir nuestras vidas. Por eso te entregamos en este momento todo lo que somos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, completamente a ti, Papá Dios del cielo, para que tú nos nutras cada vez más con tu amor, nos llenes de tu amor y nos lleves a ese mundo celestial, a ese mundo, a ese reino donde tú estás, que es el reino del amor, para que podamos ser esos verdaderos mensajeros de tu amor y no nos desviemos en ningún momento de tu propósito. Regálanos la presencia del Espíritu Santo, que Él nos guíe, nos oriente y no podamos nosotros distraernos en ningún momento de tus verdades. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este instante para que tú nos llenes cada vez más de tu presencia. Espíritu de amor, gracias por esa misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres siempre el que nos da lo mejor de lo mejor. Y por eso te damos la bienvenida para que tú hables con nosotros, hables por nosotros, porque nosotros solamente somos unos mensajeros de tu amor. Espíritu de amor, eres tú el que habla, tú eres el protagonista especial en este momento. Por eso, gracias, Espíritu de amor, llénanos de la gracia que le diste tú
a la Virgen María, nuestra Madre, y que esa gracia, que es la presencia viva de nuestro Padre, siempre nos esté tocando nuestro corazón y podamos llegar con cada vez más fuerza a tantas familias y a tantos corazones que lo necesitan. Te pedimos todo esto por los méritos del sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, por haber tomado esa decisión de haber venido a la tierra para que nosotros volvamos a encontrar la presencia de nuestro Padre. Por ese sufrimiento y por el sufrimiento de nuestra Madre del Cielo, te decimos gracias por este instante que nos das. Bendito y alabado seas tú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema espectacular. Es un tema que tiene que ver, pues, básicamente con la depresión. Sobre todo porque a veces no sabemos cómo solucionar o enfrentar o ayudar a nuestros hijos para que salgan de ese flagelo de la depresión, porque en ocasiones es muy fuerte para ellos. Y precisamente pues hemos tenido el gusto de poder conocer testimonios muy fuertes, testimonios maravillosos. Inclusive el propio testimonio de nuestra hija, que lo encuentran ahí en YouTube, como testimonio de Dayani Cortés sobre la depresión en los hijos y que la causa, y eso es lo que queremos hablar y fortalecer mucho más ese concepto, y cómo desde un plano espiritual hacerle frente a esa situación tan impresionante y que tiene que ver pues básicamente con el mal. Porque la depresión, la raíz es una situación emocional y pues el tratamiento pues básicamente se llama sangre de Cristo, porque es la mejor manera de poder salir de esas situaciones cuando en esos testimonios que les vamos a compartir nos damos cuenta que sí es un demonio y tiene que atacarse cuando realmente se empieza a buscar del Señor y empieza a darse una respuesta no médica, porque no es un antidepresivo lo que saca a un chico o una chica de la depresión, sino es la palabra viva la que saca y libera y restaura corazones. Bendito y alabado sea el Señor por este tema maravilloso, Moni. Sí, es un tema espectacular. Yo creo que es uno de los flagelos que en este momento se están dando más en la palabra, en el cotidiano, en el diario vivir. O sea, desafortunadamente las personas están permitiendo momentos difíciles, momentos muy duros, muy complicados, sí, y se están dejando vencer tristemente. Y pues eso es una situación bastante preocupante, porque ahora uno va viendo hasta niños hablando de situaciones de estar muy tristes, muy aburridos, con ganas de no vivir. Entonces son muchas situaciones que es necesario que nosotros pongamos atención, porque a veces nosotros damos unos componentes bastante de tipo conocimiento humano y a veces tiene unos elementos bastante importantes a nivel espiritual. Por eso quisiera como hablar un poco de qué genera la depresión y a qué lleva la depresión y cómo se soluciona la depresión. Entonces vamos a hablar de esa depresión en los jóvenes, que de una u otra forma también tiene que ver con la depresión en los adultos. Pero y sé que hay algunas específicas que tienen un componente más fisiológico, por ejemplo, esas depresiones posparto o las que tienen en estado de embarazo. Se generan las depresiones por todo el desequilibrio hormonal, porque hay una descompensación hormonal, entonces se tiende a eso. Pero en este momento vamos a hablar de esa depresión que es causada no por desequilibrios hormonales ni desequilibrios fisiológicos, para que lo tengamos presente, sino porque tienen una causa fundamentada en la parte emocional. Entonces, si vamos a donde un profesional de la salud, específicamente un psiquiatra, y le decimos es que mi hijo sufre de depresión o yo sufro de depresión, entonces, y si él no me hace psicoterapia como tal, y no ahonda en la raíz del pasado, lo que me llevó a eso, y solamente me da fármacos, pues, o me da medicamentos, o me receta algunos medicamentos para salir de esa depresión, eso no te va a funcionar.
porque siempre ese vacío va a estar allí. Y lo único que vas a hacer simplemente es estar dependiendo de unos medicamentos y siempre va a estar rondando ese negativismo y ese sentimiento de querer decir no vale la pena vivir, porque esa es como una de las consecuencias. Pero hablemos un poco de esa raíz que se genera en la depresión. Y la raíz son esos vacíos emocionales, y una de las consecuencias que más hemos visto en nuestras intervenciones psicoterapéuticas ha sido la separación de padres. Y cuando en especial uno de los padres no es creyente y lleva una vida desordenada o una vida en confusión intelectual o una vida de pronto de maltrato, uno de los cónyuges tiende a ser demasiado dominante o ausente, o de esas personas que son presentes pero emocionalmente ausentes, y necesariamente pues llevan a esos estados depresivos. Conocí un caso de una chica maravillosa donde gracias a Dios ella fue a un retiro espiritual después de varios intentos de suicidio, y ella descubre que la raíz de su depresión es debido en el momento mismo en que sus padres piensan separarse, y ella era una niña aún pequeñita. Entonces toda su vida siempre rechazada de una u otra forma, difícil en la socialización con sus compañeros, pero siempre debido a esa separación de padres, pues le causó un vacío tremendo en su interior. A veces uno dice, ¿por qué los niños son rebeldes? Hoy estábamos precisamente en un programa en asesoría y nos decían, es que la niña de mi hermana es demasiado agresiva y yo quiero ayudarle a mi sobrina, pero mi hermana está separada con su esposo y fuera de eso pues tiene un padrastro. Entonces ella es demasiado agresiva. Pues es que la agresividad es lógica por la separación de padres. Es que una de las causas más fuertes es la separación, aunado también a unos vacíos emocionales como el abuso sexual. Ese abuso sexual pues lleva también, o unas situaciones emocionales fuertes llevan a un estado depresivo profundos. ¿Y qué sucede? Que esos estados emocionales, esas crisis que se vivieron en la niñez, o inclusive dentro del vientre materno cuando hay rechazo, ¿qué sucede? En ese momento pues llega el mal, porque no hablábamos aquí simplemente desde la parte biológica o psicológica, sino el mal coloca esa bomba emocional y paulatinamente empieza a ejercer una influencia tan negativa en el comportamiento de las personas que inclusive llegan a estados depresivos. ¿Qué piensas de eso, Mónica, frente a la parte de las heridas emocionales y la depresión? Mira, Rafa, que dentro de las cosas que uno puede ver que la herida emocional más profunda que un ser humano puede vivenciar es como la orfandad, ¿no? O sea, yo pienso que esa situación, ese sentir del ser humano de pensar que no es importante para nadie, que no lo quisieron en el embarazo, que por su condición de género también es rechazado, que por alguna habilidad no desarrollada también se rechaza, o esos padres que están más pendientes de producir dinero que estar en casa, o que se dejan llevar más por las situaciones que viven como adultos en vez de estar en la función que estamos de formación con nuestros hijos. Pues desafortunadamente todo eso está generando un sentimiento tan grande de vacío, de soledad, de orfandad, que no solamente tiene una raíz en el comportamiento humano, desafortunadamente, tiene una raíz espiritual muy fuerte, y es el sentirnos huérfanos de Dios Padre, o sea, de nuestro Papá Dios, porque desafortunadamente no estamos cumpliendo nuestra misión de ser formadores espirituales. Entonces yo pienso que sí, las heridas emocionales son el componente impresionante que vienen, que torturan, que te traen miles de pensamientos negativos y que dan precisamente esa puerta para que el mal venga y te atormente y te ponga a pensar negativo, te ponga a pensar con posibilidad de hacerte daño,
de que definitivamente tu existencia no vale la pena para nada. Esas son ya las consecuencias, Moni. Entonces, básicamente, pues todas esas heridas emocionales, como bien tú dices, necesariamente pues van a tener un efecto bien nocivo en nuestros hijos. Y aquí es donde vienen las consecuencias de esos vacíos emocionales. Y es cuando los chicos empiezan a decir, no vale la pena vivir. Incluso esos estados depresivos los llevan a tener comportamientos asociales, ¿no es cierto? Y antisociales. O sea, estamos hablando de sentirse rechazados, aislados, o incluso llevar a tener comportamientos violentos o disruptivos ante la norma. Y precisamente por eso, o por tratar de buscar un aliado o buscar un complemento, se involucran con personas que definitivamente no son para nada aconsejables, y en el colegio pues empiezan a desertar dentro de la parte académica. Son demasiado retraídos o demasiado agresivos en la casa, y siempre el mal va a estar rondando diciéndoles que no vale la pena vivir. Cuando escuchamos el testimonio de nuestra hija, que a propósito de los recuerdos lo escuchan allá en YouTube, se llama Testimonio de Dayani Cortés, Dayani con I latina, Dayani Cortés, Rafael Aníbal Cortés, así lo encuentran en YouTube, van a encontrar cómo mi hija intentó suicidarse precisamente porque nosotros no le dimos el amor y estábamos constantemente encaminados a trabajar. Entonces le dimos más crédito, en el caso mío, le dimos más crédito al trabajo y las discusiones que teníamos, porque nuestras discusiones eran bastante fuertes y eran unos problemas fuertísimos al interior. Y eso hizo que mi hija, como ella nació, fue concebida no porque quisiéramos desear que ella naciera, que ella fuera concebida, porque en última nos casamos fue por el embarazo de mi esposa. Entonces ella llegó a pensar que ella era la causante de los problemas, que si ella no estuviera viviendo, pues nosotros estaríamos libres. Y ese es un pensamiento que siempre los hijos tienen, sino que como nosotros no tenemos el diálogo con nuestros hijos, entonces ellos no nos lo van a decir, y si lo preguntamos tampoco nos lo van a contar, sino que ellos no van a causarnos un dolor, pero en el trasfondo siempre ellos tratan de decir, yo quiero ya dejar que ellos peleen tanto y yo prefiero como separarme de esta vida y morir mejor para que ellos no sufran más y yo tener descanso. Esos son los pensamientos de Satanás. Eso no es otra cosa diferente. Eso no es porque haya una falta de litio en el organismo, sino porque de una u otra forma esa herida emocional se aprovecha Satanás para empezar a influenciar nuestros pensamientos y hacernos sentir que no vale la pena vivir y que más bien nos quitemos la vida. Lo que le pasó a mi hija y lo que le ha pasado a muchos niños jóvenes que constantemente escuchan esas voces y que por internet, inclusive algunos juegos, les llevan a eso, a intentar que se quiten la vida, y muchos pues lo han conseguido. Pues estamos tan sorprendidos de cómo hay países donde ya los índices de suicidio en los adolescentes son bastante altos. ¿Y por qué? Porque básicamente han perdido su sentido de vida. Incluso chicos que han hecho, conocimos el caso allí en Estados Unidos, de un chico que ya había incluso hecho su profesión de fe, había estado confesándose, estaba en un ministerio y por una situación emocional, una situación de pronto con su novia, pues se quitó la vida. ¿Y por qué? Porque son esos vacíos emocionales de sus padres, vacíos emocionales de la falta de amor en su hogar, de la falta de coherencia en los valores que se dan en el hogar. Porque el colegio de una u otra forma siempre es un factor determinante, porque allí también van a encontrar bullying, los van a rechazar porque tienen una idea específica a nivel de fe, porque son negritos, porque son blanquitos, porque son morenitos, porque son amarillitos. O sea, siempre va a haber una excusa para tratar de rechazar, pero lo que fortalece son los valores en la familia. Entonces los chicos básicamente empiezan a mirarse al espejo, creen que son muy feos, que son muy gordos, que son muy flacos, sienten que nadie los quiere, que sus papás ya no hacen parte de su vida. Y a propósito también pues se sigue apoyando que los padres lo único que hacen es seguir buscando cosas por fuera y no se dedican a amar a sus hijos, a apoyar a sus hijos, a abrazar a sus hijos, y pues eso hace que empiecen a tenerse en problemas. Incluso, Moni, a mí me impresiona mucho cuando alguien no es creyente y uno sí es creyente.
Entonces esa ambivalencia incluso lleva hasta la homosexualidad. Es que estos son impresionantes, no solamente de depresiones, sino que llegan hasta al lesbianismo mismo, ¿no? Un papá o una mamá súper liberal que considera que el tener relaciones sexuales entre mujeres es normal, o entre hombres es normal, porque cada uno tiene que tomar su decisión en su sexualidad, hay que respetársela. Eso son falta de verdad de unos principios espirituales fuertes en la vida de las personas, y por eso se debe afianzar bastante. Entonces, Moni, esas consecuencias de esas depresiones, de esas ansiedades, de esa falta de amor en los hijos, pues lleva a que los chicos empiecen a tener unos comportamientos muy particulares, que ahorita pues hice mención de algunos de ellos. ¿Tú qué nos puedes hablar con respecto al comportamiento de los hijos o de los chicos cuando tienen un estado depresivo? Por ejemplo, uno de esos está el hecho de consumir alcohol, uno de esos está el hecho de consumir droga, uno de ellos está el empezar a cortarse paulatinamente y hacerse en daño con las cuchillas, ¿no? Y tratar de no tanto suicidarse, sino hacerse en daño con su propio cuerpo. Pero Rafa, mira, no solamente son los comportamientos que asumen los chicos, sino también pueden haber causas orgánicas, Rafa. Hay personas que por cuestiones de su condición su condición de salud, por ejemplo la diabetes, los problemas de la presión arterial, los problemas glandulares, algunos problemas cardíacos. Estas son situaciones que pueden llevar a una persona a estados depresivos, o sea, una persona que permita en su vida el desánimo, desafortunadamente le está dando cabida a esos pensamientos negativos que lo van a llevar a actuar de manera incorrecta en algún caso específico. Tengamos presente que no solamente eso sucede con personas del común y corriente. Mira que en la Biblia nosotros tenemos dos casos, o sea, puedo ahorita acordarme de dos casos importantes. ¿Te acuerdas de Elías, el profeta Elías? Después de hacer tremenda guerra a Jezabel y de venir de un triunfo importante, matar a los servidores de Baal, por decirlo así. Él posteriormente a eso, él entra en una situación de desánimo porque Jezabel empieza a perseguirlo con el fin de matarlo, y él le pide al Señor que le quite la vida. ¿Te acuerdas, Rafa? Y fuera de eso, no solamente él, por ejemplo, Jonás cuando él, o sea, no estando muy de acuerdo con las cuestiones del Señor y el trato que el Señor da a los pecadores y demás, llega un momento en que él le dice que por qué le pone semejante tarea, por decirlo así, de avisar a un pueblo pecador para que se convierta, y él le dice que es preferible que el Señor le quite la vida. O sea, eso no es solamente de las personas que no conocen del Señor, sino también hay personas siendo servidoras del Señor que están expuestas a este tipo de flagelo, porque es un flagelo. Y es una de las cosas que tristemente trae unas consecuencias muy tremendas, muchísimas veces, unas situaciones muy funestas. Miraba el otro día un cuento sobre una subasta que estaba haciendo Satanás, y pues él tenía muchísimas herramientas, ¿no? Que él estaba como negociando, ¿no? Y de todas logró vender, pues subastar muchísimas herramientas, pero solamente hubo una que no quiso subastar, y fue la del desánimo. ¿Y por qué? Dijo porque el desánimo es la puerta de entrada para acabar con cualquier persona. O sea, una persona que permita en su vida el desánimo está abriendo la puerta a lo que sea, ¿sí? Usted empieza por desanimarse y poco a poco empiezan esos pensamientos negativos, empieza ese vincularte con otras personas negativas, fortalecen muchas cosas que no son buenas, y tristemente terminas en una condición de salud, en una condición de vida
etcétera, muy delicada, porque puedes fácilmente entrar a un suicidio, fácilmente entras a los vicios diferentes, destruir muchas cosas. O sea, uno permite el desánimo en la vida de uno y por ahí entra la depresión, Rafa, la depresión más fuerte, porque tú ya no estás pensando, tú ya no quieres nada, tú te aíslas, tú no hablas, tú no pides ayuda, tú sientes que nadie te va a entender, nadie te va a comprender, nadie te puede ayudar, empiezas a hacerte daño, empiezas a hacer muchas cosas que terminan en una situación bien trágica. Y fíjate lo que sucede allí en el huerto de los olivos con mi Jesús. Mi Jesús entra en un estado tan doloroso, pero tan doloroso, viendo el pecado de cada uno de nosotros, porque allí vio el pecado actual, todo, lo que no hemos cometido, todo lo vio y lo llevó allí en su cuerpo. Y al llevar ese pecado por nosotros, pues Él sufre y llega un momento de soledad y dice: si es de ti, aparta de mí esta copa. Pero luego dice: pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces a mí me llama mucho la atención, no el comportamiento de mi Jesús, porque Él de una u otra forma, Él le da importancia a toda la parte de la relación con Dios, y Él dice: si es de mí, aparta este sufrimiento que tengo, pero que se haga tu voluntad. Pero si nos podemos profundizar en lo que sucede allí en el huerto de los olivos, vemos cómo Satanás, por eso la depresión, cuando estoy hablando a nivel emocional, esas heridas emocionales y esa depresión lleva generalmente, en todos los casos, por no decir todos, aunque creo que son todos, llevan siempre a pensar que la vida no vale la pena vivirla. Y fíjense algo muy particular, que el mal siempre va a estar rondando, como lo hizo con mi Jesús, para ayudar, para decirle: ¿a dónde está tu papá? Mira que te abandonó. ¿Acaso esa labor que tú estás haciendo vale la pena? ¿Vale la pena luchar por tu familia? ¿Vale la pena luchar por los hombres que son tan ingratos? Ellos se van a burlar de ti, te van a condenar, no van a aceptar lo tuyo. Y siempre le estaba tratando a Jesús de convencerlo para que no siguiera su obra. Incluso cuando estaban allí en el desierto, cuando mi Jesús estaba preparándose para todo su trabajo, el mal llega allí también y trata de tentarlo todo el tiempo. O sea, esto se llaman las dialécticas. Con el mal uno no la puede tener, porque en la medida que se tengan esas dialécticas con el mal siempre va a ganar, porque el mal es retórico, o sea, habla mucha más de la verdad, siempre está mintiendo, y la verdad la tergiversa. Habla la verdad porque la conoce, pero la tergiversa, la niega, rotundamente niega la palabra del Señor. Entonces, esas son situaciones que realmente son muy importante conocerlas, que cuando escuchamos al mal, el mal es el que nos va a llevar a creer que no vale la pena vivir, que vale la pena morir. Y eso fue lo que pasó con mi hija estando en el baño a punto de suicidarse. Ella vio una sombra negra, y esa sombra negra era el demonio que le estaba diciendo todo el tiempo: suicídate, que no vale la pena, suicídate porque no tienes amor, suicídate porque nadie te quiere, quítate la vida porque no vale la pena estar en este mundo, porque ni siquiera Dios está contigo, se olvidó de ti. Esas son palabras que Satanás emplea para tratar de sacarnos del propósito de Dios y robarnos nuestra vida, porque Él nos detesta y nos odia. Y este mensaje, por ejemplo, si un joven está escuchando, es para que empiece a darse cuenta que el Rey de la vida se llama Cristo Jesús, porque eso lo dijo y está en Juan 10:10, y te invito a que lo estudies. Dice que el ladrón, el único ladrón que existe, viene a matar, a robar y a destruir. Quiere acabar con tu familia, quiere acabar con tu vida, quiere acabar con tus sueños, quiere acabar con tu esperanza, y por eso te hace ver que tú eres lo más feo, lo más gordo, lo más flaquito, que tienes tantos defectos que no vale la pena. Pero si tú profundizas más allí, dice después que Él es el que trae vida y la trae en abundancia, y el que trae vida se llama Cristo Jesús, nadie más. No es el psicólogo ni el psiquiatra,
no son las cuestiones de juegos de azar, porque el azar es una flor preciosa del durazno, sino es el azar, los juegos de azar, el alcoholismo, la prostitución, la sexualidad desenfrenada. Eso no llena, es Cristo Jesús, y cuando uno le dice sí al Señor, el Señor libera y sana. Lo importante es tener esa fe, porque ahora al final yo quiero que oremos, y vamos a orar es con fe y con poder, porque el Señor libera y sana cuando realmente uno quiere que Él a uno lo libere. Mira, Rafa, que también está, o sea, aparte de las situaciones que tú estás hablando allí, de Jesús que vivenció el ataque del enemigo, hay otro ataque que a veces uno lo acepta y uno se va acomodando a él, y que está pasando muy frecuentemente, y es cuando una persona fallece, Rafa. Cuando una persona fallece y uno no se permite la elaboración del duelo, y queda allí como ese sentimiento, ese dolor, esa tortura que va desgastándote. Mira que eso también se ve en la palabra de Dios cuando al rey David se le muere al hijo Absalón. ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico? Que él eso se encuentra allí en 2 de Samuel en el 33, y él dice, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera en lugar de ti? Y mira que muchísimas personas, aparte de que pierden a alguien, están también en el momento del entierro, del sepelio, y están pidiéndole al Señor que como que cambien el lugar del muerto, y para que la persona que está en viva le esté muriéndose. Y eso muchísimas veces pasa, que las personas, por esos sentimientos allí guardados que no se dijeron, esas palabras, tantas cosas que se involucran con esta elaboración de duelo, estén permitiendo años y años y años de duelo, y la persona se va consumiendo, tristemente se va consumiendo por el dolor. Otro elemento importante es que nosotros debemos tener presente son, por ejemplo, los celos. Los celos también traen depresión, la sed de venganza, porque la persona como que se va consumiendo por esa ira, se va consumiendo por el rencor. Hay otros que se consumen por el remordimiento, por la falta de perdón. Y son situaciones que nosotros vemos. En el caso, por ejemplo, de Judas, ¿te acuerdas? Judas Iscariote, él se dejó consumir por el remordimiento y se suicidó, él no logró superar esa situación, no logró reconciliarse realmente, y desafortunadamente se suicida. Entonces, miremos que son elementos que la depresión está manejando, y que desafortunadamente está llevando a conclusiones de vida muy terribles. Entonces, ¿no crees tú, Rafa, que sería importante que nosotros empecemos a mirar como qué sería lo primero que nosotros deberíamos empezar a hacer como para tratar de superar esos elementos de depresión que están afectando a las personas, esos elementos que desafortunadamente se están volviendo tan comunes, Rafa? Es que es por todos lados que estamos escuchando que esta persona está depresiva, que esta persona ya no sale, que no habla, que está consumiendo, que está en vicio, que se suicidó, porque pues nosotros también tuvimos que tener la triste noticia de un importante amigo de nosotros que también se suicida, y uno dice, ¿pero qué pasó? Uno no percibía en una persona tan espectacular como ella que se hubiera suicidado. Entonces, uno queda con esa cantidad de interrogantes tan impresionantes, pero tiene uno que empezar a mirar qué fue lo que pasó y qué fue lo que
lo que faltó, yo creo, lo que faltó en esa vida para que no permitiera decisiones incorrectas. Moni, de todas formas, si uno quiere ahondar en todas estas cuestiones de depresión, y es para lo que tú dices, porque me parece tan importante lo que tú dices, porque es más, o sea, más que estar hablando de qué causa la depresión, pues son heridas emocionales, Moni. Y cuando uno habla de cuestiones también biológicas, si uno se pone a mirar en el trasfondo, también son situaciones psíquicas, porque necesariamente hay cuestiones emocionales que llevan a lo fisiológico y a lo físico, vacíos, que uno tiene, herencias que son maldiciones generacionales, que se tienen allí y que de una u otra forma llevan a esas situaciones tan tremendas. Pero eso uno encuentra, todo esto lo encuentra en internet, uno encuentra las causas, uno encuentra bastante, uno encuentra las consecuencias, pues bueno, el suicidio, que es lo más fuerte, la anorexia, la bulimia, el estarse cortando el cutting, ¿no es cierto? El pensar en ser hombre o ser mujer, siendo cambiar de sexo, y con toda la cuestión de ideología de género, mejor dicho, y una cantidad de cosas tremendas. Los abortos, Mónica, producen depresión, y fuertísimo, porque una mujer que aborta muere con su hijo, a no ser que ella empiece a buscar. Claro, Rafa, porque es que la mujer que aborta se siente la tumba o el féretro de su hijo, en pocas palabras. Claro que sí. Entonces, a mí me parece más importante que estar hablando de todo eso, porque es hablar realmente, uno, cómo superar la depresión, Moni. ¿Y cómo se supera entonces la depresión? La depresión, entonces, tomando medicamentos. ¿Tú crees que al tomar los medicamentos la gente sale de la depresión? Yo creo que no. A excepción que sean cuestiones fisiológicas, ¿no? Pero eso es muy raro. Pero cuando es emocional, psicológico y espiritual, solamente a través de cambiar hábitos espirituales, de tener hábitos espirituales fuertes, de empezar a ir a encuentros espirituales de liberación y de sanidad, de empezar a sanar desde el vientre materno, Moni, de empezar a hacer procesos de sanidad, y uno reconocer que necesita ayuda, no yendo a donde los brujos, ni yendo a donde los Nueva Era, ni yendo allí a donde que me hagan el reiki, ni que me hagan el yoga, ni eso. Así eso no se sana. Se sana es desde el único que trae la vida eterna, que se llama Cristo Jesús, y en especial cuando uno reconoce a nuestra Madre del Cielo como mamá, y uno la empieza a reconocer en nuestras vidas, porque ella es la siempre virgen, la que liberó, la que le estripó la cabeza a Satanás. Y a la mujer, en especial cuando caen en estados depresivos las mujeres, es la que ella redime, porque es la corredentora, ella redime a ese valor de la mujer. Entonces, ¿cómo se dejan esos estados depresivos? A través de unos ejercicios espirituales fuertes, y donde uno tenga hábitos espirituales bien claros, y no seguirle jugando al mal, porque hay momentos en que dice, no, yo quiero cambiar esa depresión y yo voy a seguir buscando de Dios, pero de vez en cuando yo hago lo malo. De vez en cuando yo digo mentiras, de vez en cuando yo miro pornografía, de vez en cuando yo empiezo a tener conflictos en mi hogar, de vez en cuando yo robo. O sea, empiezo a faltarle a los 10 mandamientos de una u otra forma, y eso se llama en Colombia hacerle morcillas al demonio. Así le decimos en Colombia, ¿no es cierto? O sea, jugarle, y bien como dice la palabra, empezar las pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor. Uno está creciendo espiritualmente, uno se sale de los estados depresivos, que Satanás para nada se va a sentir contento, y lo que hace es que él va a rondar como león rugiente, y se va, como dice la palabra, cuando encuentra la casa limpia se va y trata de buscar otra casa que esté vacía, y cuando él viene con 7 más poderosos. Y si nosotros nos permitimos esas pequeñas indiscreciones y permitimos empezar a dudar de la palabra del Señor, Él va a entrar y va a hacer muchísimos más estragos en nuestras vidas. Por eso es que vemos incluso personas consagradas a Dios que entran en estados depresivos porque han entrado en pecado y luego ya están suicidándose, o están separándose, o están renunciando, o están dedicados a una vida completamente de desorden, Moni. Sí, Rafa, entonces concretemos allí cositas. Por ejemplo, importante dentro de todo este camino, que nosotros evaluemos primero
Es bueno que nos chequemos a nivel médico. ¿Por qué razón? Porque yo me acuerdo, Rafa, algo. Yo me acuerdo que yo tenía presión bajita y yo vivía como en un desánimo, como en una situación de aburrimiento impresionante. Entonces es muy importante que nosotros nos chequemos que no haya ninguna situación orgánica. Segundo, que seamos capaces de evaluar si hay situaciones de pérdidas de familiares y demás que estén generando como esa tristeza, esos duelos no elaborados, etcétera, etcétera. Que si estamos vivenciando una situación difícil, o sea, un problema, lo que sea, tenemos que empezar a, lo que tú dices es fundamental y clave. O sea, una cosa es yo estar chequeándome física, psicológicamente, pero fundamental que nosotros cambiemos nuestros hábitos espirituales. Solo Dios realmente podrá levantarnos de muchísimas situaciones. Porque en Dios está la sanidad, en Dios está la libertad, en Dios está el perdón. Si ya son situaciones espirituales, por ejemplo, pecados ocultos, lo que tú decías, un aborto no confesado, de pronto relaciones prematrimoniales, situaciones de robo, situaciones de cualquier tipo de pecado que está por allá en lo oculto y que nos está atormentando, es importante que nosotros nos pongamos, como se dice, a paces con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos esos sentimientos de culpa por allá ocultos son los que más nos torturan y nos hacen sentir que nosotros no valemos absolutamente nada. Necesitamos ponernos a paces con todo. Además de eso, que si nosotros podemos elaborar todos esos sentimientos de culpa, también nos podremos dar cuenta que muchas veces esto es la base para que nosotros tengamos problemas emocionales. Entonces necesitamos que nosotros nos demos cuenta que a lo mejor ese duelo no elaborado puede ser un sentimiento de culpa por no haber hecho algo con esa persona que se fue, no haberle dicho algo, por no haber perdonado alguna situación, y entonces queda ese sentimiento de culpa. Entonces miremos que todo está relacionado y que es muy importante que nosotros realmente nos demos a la tarea de revisar los argumentos que hay en nuestra vida emocional, psicológica, espiritual, para que los solucionemos, para que le demos buena cuenta a Dios frente a la situación y poder estar tranquilos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que nuestra relación con Dios cada día mejore muchísimo más. La palabra de Dios nos habla muchísimas veces de que Él nos acoge, de que Él nos ayuda, de que no debemos temer, de que en Él podremos encontrar descanso, de que debemos ser fuertes, que en Él somos vencedores. Bueno, hay cantidad de palabra. El asunto es que si nosotros no conocemos la ayuda que Dios nos da a través de su palabra, realmente, muchas cosas de la depresión, que como tal es una situación espiritual, nos podrán hacer daño. Rafael ya lo decía en el testimonio de nuestra hija. Nuestra hija logra observar que hay una situación espiritual allí y que desafortunadamente, si ella no se hubiera permitido escuchar tantas veces que nosotros hablábamos de nuestra condición de hijos de Dios, de nuestra identidad como tal, ella no hubiera vencido eso. Y era el mal queriendo destruirla, queriendo dañar un ministerio, queriendo dañar un testimonio que le iba a ayudar a muchas personas. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros realmente nos acerquemos al Señor. Si tú tienes una persona cercana, o a lo mejor tú, que te desmotivas, que te aíslas, que vives encerrado, que no te motivas a hacer absolutamente nada, que ni siquiera te organizas, ni siquiera te arreglas, ni te aseas, que como que nada funciona, eso es algo de depresión, y que es importante que empieces a mirar síntomas de esos para que puedas entrar a combatirlos, y se combaten con la ayuda del Señor.
Por eso, Moni, es tan importante uno no tomar como a la ligera las cosas del Señor, porque es una pelea y es una lucha que se tiene con el mal, fuertísima. Lo estamos desenmascarando, o sea, las cuestiones es que la depresión es en el 99.99% espiritual. Y si es espiritual, es el demonio el que nos quiere decir no vale la pena, suicidémonos, separémonos, anulemos, lo que sea. Es el mal el que quiere de una u otra forma que nosotros nos suicidemos, porque una forma de suicidio no solamente es quitarme la vida, sino también separarme, decir no puedo con esto. Esas son las formas de suicidio. O suicidio es salir corriendo, decir ya me quiero quedar en mi casa, ya no quiero seguir con nada, me pongo a estar emocionalmente llorando, angustiado, desesperado, desesperada, y eso no es, desde allí no es, porque eso es lo que siempre el mal quiere hacer. Hay una cosa que el Señor nos regaló, ¿sabes qué nos regaló? El alma. ¿Y sabes qué sucede cuando el alma nosotros la tenemos encapsulada, prisionera, la tenemos allí muerta prácticamente en nuestro interior por el pecado? Y entonces al mal hace de las suyas persiguiéndonos por donde sea, con sus ideas contrarias a los principios del Señor. El Señor nos da esperanza y el mal lo que nos da es desesperanza. Nos dice que no vale la pena continuar, que no vale la pena seguir. Pero ¿saben qué nos regaló el alma? Nos regaló la voluntad. Cuando yo me decido, cuando yo tomo una decisión, eso es. Por eso la oración del credo, que también me gustaría que ustedes escucharan, un audio que está muy recién subido, de una revelación que tuvo Verónica Macal allí en Estados Unidos, en Carolina del Sur, cuando vio el poder que tiene el credo, cuando yo me determino, cuando yo creo en el Señor, cuando yo creo en el reino del cielo. Entonces, el poder determinarme, no seguir con algo, es lo que me hace a mí la diferencia. Les voy a contar esta historia de una señora que se le murió su esposo, lo amaba muchísimo, era un hombre espectacular. Era un hombre espectacular. Y ese hombre, al morir, ella entró en un estado depresivo tremendo, pero tremendo. Y ella empezó a llorar y a hacerle luto. Y duró tres días llorando, encerrada, no comía y duró un estado depresivo profundo. Y en ese momento ella se determina y dice: no lloro más, porque la vida continúa. Y se levantó, salió de su cuarto y siguió en sus actividades y enfrentando lo que tenía que enfrentarse en su esposo. Porque la vida continúa, porque es que esto es pasajero. Si no tengo mi mirada puesta en lo eterno, lo que no es eterno, esto es circunstancial, esto temporal, siempre me va a agobiar. Si mi mirada no está puesta en Dios, como dice Pablo, tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo que nos espera, no aquí en lo temporal, porque esto pasa, esto es un suspiro. Entonces, si le vamos a creer al bien y a quien debemos creerle, si le vamos a creer al Salmo 23 y al Salmo 91, al Salmo 121, que se lo recomiendo que lo estudien, que es espectacular. Estudien los salmos, estudien la palabra y se dan cuenta que está cargada la palabra completamente de mucha esperanza, porque mi Señor trae esperanza. Esto es temporal y tenemos necesariamente que empezar a buscar de la palabra de Dios, del Señor, y no seguirle creyendo al mal. Porque es allí cuando nosotros nos llenamos esa voluntad con fuerza de decirle: basta, no continúo más, no sigo aceptando más esa circunstancia, esa situación que está vivenciando mi vida. Incluso hasta tu propio cuerpo. Es que ¿quién manda? ¿El cuerpo? ¿Quién manda? Si es que el que manda es mi espíritu, porque yo soy espíritu. Y el espíritu, cuando está en relación con el alma, pues van a dominar el cuerpo. Acordémonos que hay tres tipos de personas, ¿no es cierto, Moni? El cristiano, el que está el hombre natural, la persona natural, naturalita, el cristiano carnal y el cristiano espiritual.
Eso lo tenemos en un video también ahí en YouTube que se llama Identidad, falta de identidad, problema de la humanidad, que también vale la pena que lo vean y lo estudien. Falta de identidad, problema de la humanidad. La persona natural es la que sigue así, viviendo bajo las circunstancias, la que se deja llevar por el mundo, la que está simplemente amante del dinero, la que tiene ídolos en el sexo, la que tiene ídolos en las personas, en su trabajo, en su vestir, en las cosas temporales, en las modas. Persona carnal. El cristiano carnal es aquel que ya reconoce al Señor, de que está haciendo, de pronto va a la Eucaristía de vez en cuando, pero no va muy seguido, va en un encuentro espiritual, pero va simplemente por cumplir, ¿sí? Cumplimiento, pero no se compromete como tal, pero lleva una vida de desorden. Sabe que Dios es el Señor, busca a la Virgen María como madre, empieza a frecuentar grupos de oración, pero no se compromete, porque el mundo lo sigue jalando. Entonces es una persona que su cuerpo y su mente siempre lo van a estar dominando, porque no hace un compromiso real. Yo conozco personas que llevan años tratando de buscar al Señor en grupos aquí, en grupos allá, pero no se comprometen. Son realmente personas tibias, no se comprometen en el Señor, porque las cosas del mundo le atraen, porque está pegado a la lujuria tal vez, porque está pegado al juego, porque está pegado a cosas del pasado, porque está buscando emocionalmente llenar vacíos debido a heridas que tiene en su corazón y no ha querido perdonar o no ha querido perdonarse. La depresión. Y están los cristianos espirituales que han muerto a su yo, que han reconocido al Señor como número uno en su vida, y son personas que su alma y su espíritu están en una unidad tal que dominan completamente todo lo corpóreo, todo lo humano, y están en un plano netamente sobrenatural, Moniquita. Sí, Rafa. Cuando estamos precisamente mirando cómo es de importante este tema para todos nosotros, y si de verdad nos consideramos esos cristianos espirituales, nosotros no debemos vivir en la depresión. Y si hay una situación difícil, deberíamos estar alabando al Señor. La palabra nos lo dice, que ante esas situaciones nosotros debemos alabarlo, porque es en la prueba donde nosotros vamos a pasar a un nivel de fe diferente, ¿no? Un nivel de fe maravilloso. Entonces, cuando todavía nosotros nos encerramos, nos ponemos solamente a aislarnos del mundo en diferentes cuestiones, ya sea en el trabajo, solamente en el trabajo, ya sea solamente en el computador, en el teléfono, o en la televisión, o en el cuarto, o lo que sea, y no estamos en relación con las demás personas, porque todo el tiempo estamos en eso, significa que tenemos ahí un cuadro interesante, depresivo, con tal de yo no estar en contacto con los demás. Hay muchos elementos que es importante que nosotros los miremos. Hay personas que prefieren comunicarse solo por un medio de la tecnología, que realmente tener contacto con las personas, y es cuando uno ve esas familias que solamente es en el teléfono, pero entre ellos no comparten, y cuando se da el momento de compartir realmente se presentan las dificultades. Necesitamos realmente darnos cuenta de que tenemos que vencer, y tenemos que apoyarnos en el Señor, tenemos que sumergirnos en el Señor. Yo no me imagino a un Jesús con todos los problemas que él tuvo y la persecución que él tuvo, triste. Yo creo que a él lo identificaba, era el gozo del Espíritu Santo. Y si nosotros realmente creemos en el Señor, debemos estar precisamente en ese gozo. Si de verdad somos hijos de Dios y si de verdad vivimos como hijos de Dios, debemos estar en el gozo del Espíritu Santo. Y debemos agradecer por las situaciones que se nos presentan, porque acordémonos, todo obra para bien a los que aman al Señor,
Entonces debemos saber que esos son momentos que se han de superar para llegar a mejores bendiciones. Entonces, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa depresión que nos puede afectar, tenemos que empezar a batallarlo desde la parte espiritual, desde esa relación que yo tengo con mi Padre. Aún si fuera una situación médica, también yo eso lo trabajo desde la parte espiritual. ¿Por qué razón? Porque es que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, por esa flagelación, por esa tortura que Jesús vivió, en esa tortura el Señor se lleva nuestras enfermedades y solo está esperando que nosotros le entreguemos la enfermedad que podamos tener y que nos puede estar generando malestares emocionales y espirituales. Entonces necesitamos realmente acercarnos a nuestro Señor. Estaba leyendo unos artículos y quedé cuestionadísima porque en Juan, si no me equivoco, Juan 5:40 más o menos, habla de cómo, nosotros preferimos que vengan personas con teorías humanas y todo, y a esas personas le creemos. Pero Jesús que sí nos salva, Jesús que sí nos libera, Jesús que sí nos da la oportunidad de ser diferentes, de vivir en un plano muy diferente al que vivimos actualmente, a Él no le creemos, porque no nos interesa es lo que toque en nuestras manos, o sea, lo material, lo que sea visible. No somos capaces de creer, y eso me parece tremendo porque cuando se dan situaciones como esta de la depresión, ¿cómo necesitamos nosotros afianzarnos en nuestra fe? ¿Cómo necesitamos realmente nosotros saber que nosotros no nos vamos a quedar en este cuerpo físico, sino que tenemos que trascender a otro plano muy diferente que es nuestro verdadero caminar? Me asombraba porque muchísimas veces uno prefiere seguir en este mundo torturándose, angustiándose, que querer sentirse un hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios para alcanzar el reino. Entonces, este problema de la depresión es importantísimo que nosotros seamos conscientes de que solo con la mano del Señor y de la mano del Señor vamos a superarlo. Así como lo superó mi hija, que vio que era un demonio, que la estaba torturando y le estaba robando su bendición. Así como hemos podido observar de otras personas que se han logrado superar de esos momentos de depresión y se dan cuenta que es una situación de demoníaco. Es una situación demoníaca. No es una situación que es simplemente de droga. La droga lo único, medicamentos, te adormecen pero no te están trabajando tu problemática real. Si son situaciones de pecado, si son situaciones de dolores, lo que sea, todo eso se debe hablar, porque el Señor lo único que quiere es escucharnos, decir, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar, lo dice la palabra. O sea, en el Señor nosotros encontramos ese descanso. En el Señor, Él dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros vamos a ser libres, vamos a vivir. O sea, hasta mientras dice la palabra en un salmo, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, realmente cuando yo callo las cosas, yo me envejezco, yo me muero, yo me voy atrofiando. Pero el Señor espera que yo hable con Él y Él me ayudará a salir de esta situación. Entonces, es nuestra fe, realmente es nuestra fe. Es la pregunta. ¿Realmente sí creo en Dios? ¿Sí creo en ese Jesús que me liberó? ¿Sí creo en esa sangre que se derramó por mí? Esa sangre que me limpia. De pronto yo voy al baño todos los días, me ducho y yo creo que estoy limpia, pero no me estoy dando cuenta que la limpieza más importante es la que yo hago con la sangre de Cristo Jesús a través en mi corazón. Entonces,
es necesario que yo todos los días me presente ante mi Señor, para que me limpie de todo pecado, porque todos los días nosotros pecamos. Todos los días es importante que vayamos a la cruz y muramos y le entreguemos todo lo que somos nosotros a nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser libres. Y la depresión, de la depresión nosotros podemos ser libres, podemos ser sanos y podemos ser salvos. Por eso en este momento yo quiero que tengamos fe. El Señor, yo me sorprendo mucho y el Señor me ha llevado a unos estados de fe muy lindos, pero porque yo lo he permitido. Uno de esos estados de fe es creer que todas las personas que se acercan a nosotros es porque Dios tiene un propósito espectacular y tiene un propósito maravilloso en la vida de ellos. Esa es una fe, y ahora se me incrementó porque ahora yo considero que si yo motivo a las personas como misionero que soy y con mi esposa, que si yo motivo a las personas para que crean en el Señor hace su obra. Por ejemplo, me sorprendió mucho, por eso les decía lo de Verónica Macal, porque estamos haciendo la coronilla a las 3 de la madrugada, y en ese momento, en la última decena, yo les decía a las personas, por favor, a veces no hablamos por una falsa humildad, por una arrogancia o por una altivez o por una soberbia encubierta, y a veces nos quedamos callados dejando que otros participen, actúen, hablen, digan, pero es una falsa humildad, el mal que nos quiere tapar la boca. Y entonces fue muy curioso con esa coronilla, porque yo ya estaba terminando y ya se conectó casi al final de la coronilla, y en la última coronilla, en la última decena de la coronilla, yo estaba orando por mis pecados. Yo estaba pensando en mis pecados y le pedía perdón al Señor en mí, porque estaba pensando en mí de corazón, y curiosamente ella sintió que eran los pecados de ella, que se estaba hablando de ella. Lo sintió en su corazón porque Dios a través del Espíritu Santo le dio convicción de pecado. Y fue tan espectacular que tuvo esa revelación del credo, de la oración del credo. Allí la encuentran en YouTube, que fue espectacular. O sea, el Señor hizo una obra maravillosa a través de esa coronilla, porque se hizo de corazón. Y curiosamente, hoy estábamos precisamente orando el Santo Rosario, y en la última cuentica, en ese momento yo siento en mi corazón, lo sentí así, que las mujeres, como la Virgen María, cada vez que se reza el rosario, porque así también lo percibí, lo siento así en mi corazón, cuando el arcángel Gabriel se acerca y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, ella se postra en tierra, inclina su cabeza y luego dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y lo que yo siento es que la Virgen María, cada vez que se hace un rosario de corazón, ella inclina su rostro para hacerla siempre esclava del Señor, porque está recordando esas palabras tan hermosas que el ángel Gabriel le dijo. Y eso es hermoso. Y saben que es lo más precioso, cuando yo les decía a las personas, les decía: en este momento, tú mujer, por favor, coloca tu mano en el corazón, inclina tu rostro, porque ella te está redimiendo de una u otra forma, porque también te está diciendo: inclina tu rostro, porque esas palabras también van para ti, mujer de Dios. Y si tú estás escuchando este audio o este programa, es porque Dios y la Virgen María te está hablando a tu corazón, para que no sigas en ese estado de postración. Y el segundo momento de fe que Dios me ha regalado es para motivarte a que tengas fe, porque Dios te sana, Dios te libera en este mismo instante, si tú lo deseas, si tú lo quieres de corazón, porque yo soy un mensajero del amor de mi Dios. Somos misioneros, y como misioneros estamos llevando la esperanza y la misericordia de Dios, hablando de la misericordia, y por tanto yo le creo en este momento al Señor, porque así lo creo, que si yo te he motivado, estas palabras con mi esposa te hemos motivado a creer en el Señor, si tú en este instante lo crees de corazón, el Señor te libera, te sana, te restaura, te hace una criatura diferente y nueva. Por eso vamos a orar con toda autoridad, y vamos a orar con mucha humildad para que el Espíritu Santo hable por nosotros, que Él sea el que ore, porque está escrito en la palabra que Él ora hasta con gemidos indecibles por nuestra alma, para que se libere. Entonces, si estás en estados de depresión, en estados de postración,
en estados de angustia, en estados de que ya no sabes qué hacer, en estados de situaciones difíciles, este es el momento en que tú debes decir: basta, basta, no acepto más, ya no más, ya corto con eso. Entonces vamos a orar en este mismo instante ante la presencia de Dios. Te pido, si tú sientes ese anhelo y ese deseo, arrodíllate de corazón donde estás, coloca tu mano en el corazón, inclina tu rostro ante el Señor y dile: aquí estoy, Papito Dios del cielo, con el deseo realmente de crecer en tu amor, de crecer en ti, de aceptarte a ti como ese papá bello, que eres el único, y vamos a entregarle toda nuestra vida, todo nuestro ser al Señor. Inclina tu rostro, por favor. Y lo primero que vamos a hacer es nuestra profesión de fe, porque Satanás tiembla, chilla, aúlla cuando hacemos nuestra profesión de fe. Levanta tu mano derecha y dilo confiadamente, desde tu corazón, despacio, de manera muy meditada: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Yo creo que Él fue crucificado, muerto y sepultado. Yo creo que descendió a los infiernos y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Yo creo que Él subió a los cielos y Él está sentado en este mismo instante a la diestra de mi Padre Dios. Y sé que desde allí Él ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no va a tener fin. Yo creo en el Santo Espíritu de amor, el Espíritu Santo, que Él es Señor y dador de vida, y que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que sigue hablando por los profetas. Yo creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y digo con mucha claridad: amén, porque amén es así es. Y en esa actitud de declarar quién soy, que soy el hijo más amado de Papá Dios, que soy la hija más amada de Papá Dios, que hago parte no de este mundo, sino del reino celestial, le voy a decir: basta, no acepto más esa situación que estoy vivenciando. Renuncio en el nombre de mi Señor Jesucristo de ese estado lamentable en el cual me he encontrado, mirándome a mí mismo y a mí misma, con pesar, con tristeza, diciendo que no valgo, que no vale la pena, decir que no vale la pena, que Dios no me escucha. No acepto esas palabras que han llegado a mi vida, unas palabras donde dicen que ya no tengo amor de ningún hombre, de ninguna mujer, de mis padres, y por tanto no vale la pena vivir. No acepto esas palabras de desánimo, no acepto esas palabras que llegan a mi oído, porque yo soy la hija y el hijo más amado de Papá Dios. Y hoy, mi amado Jesús de Nazaret, postrado ante tu presencia, vengo humildemente como Barquimeo. Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, porque yo te creo y no escucho otra voz diferente sino la tuya. Hay muchas voces que me quieren callar y no llegarme a acercarme a tu presencia. Yo creo en ti y acepto tu voluntad. Tú quieres sanarme, mi Jesús de Nazaret. Tú quieres liberarme, tú quieres restaurar mi vida. Tú quieres que yo me levante como ese hombre y como esa mujer digna de ti, como ese hijo tuyo. Quieres que yo me levante. Tú quieres sanarme. Te entrego mi vida. Y dilo con el corazón: yo creo
en ti. Yo creo en ti, mi Señor. Yo creo que tú sanas ahora mismo esa situación física que me está atrofiando mi posibilidad de encontrarme contigo y dar testimonio. Yo creo en ti, Señor, que realmente tú estás sanando esas heridas de mi pasado. Yo creo en ti que me estás quitando esa depresión y me estás quitando esa situación que me tiene a mí adicto, no solamente a juegos, a alcohol, a marihuana, a alcoholismo, a todo, inclusive hasta la misma pornografía. Yo creo que tú, Señor, hoy me sanas, porque tú eres un Dios, el único Dios verdadero, el único, no hay más dioses sino tú. Y yo creo en ti, yo creo que tú viniste a darme vida y dar la vida en abundancia. Yo soy tu hijo y yo me reconozco como tu hijo. Sáname, sáname, para yo poder dar testimonio de tu amor. Y yo sé que tú me dices que no vuelva a pecar. Tú me hablas a mi corazón y me dices no peques más. Yo te sano y te libero, pero no peques más. Y no te permitas que otras personas te ultrajen, te humillen. No permitas que las personas te lleven a creer en cosas diferentes a las mías. Sé humilde y manso. Sé humilde y manso de corazón, dice mi Señor. Aprende a dar, aprende a ofrendar, aprende a diezmar. Aprende a entregar lo que hay en ti, lo que te causa dificultad, liberarte, suéltate de eso y tenme a mí como número uno en mi vida, en tu vida. Señor, yo me postro ante ti con lágrimas en los ojos. Me postro ante ti para reconocer lo grande que tú eres, de cómo tú sanas, de cómo tú liberas. Quiero dar testimonio de tu amor y ya no voy a callar más, no voy a callar más y voy a seguir hablando de que tú eres mi Rey y no voy a permitir que la mentira llegue a mi vida y a mi corazón y voy a ser una persona que voy a hablar siempre de la verdad, independientemente si me aceptan o me rechazan. Yo te acepto a ti, Señor. Gracias por lo precioso que tú eres y confiadamente te digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dame hoy el pan nuestro de cada día. Perdona mis ofensas, como estoy aprendiendo a perdonar a aquel que me ha ofendido. No me dejes caer en la tentación porque soy muy débil a veces. Y líbrame de las acechanzas del enemigo, porque tuyo el poder, porque tuyo es la gloria, porque tuyo es el honor por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, mamita María, preciosa Madre del cielo, Madre mía, cúbreme con tu manto celestial. Enséñame a morir a mí mismo como tú moriste a ti misma. Enséñame a morir porque no sé hacerlo. Tómame de la mano, sé tú mi maestra, lléname de la gracia que te regaló el Espíritu Santo, porque tú la das a manos llenas. Mi corazón está dispuesto a recibir de tu gracia. Tómame de la mano y llévame a conocer a tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Enséñame a amarte y a amar a mi Señor. Deseo amarte, Madrecita Santa Preciosa, y por eso te digo esta rosa tan linda. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.
Y ahora, a levantarnos con nuestra cabeza en alto y empezar a dar testimonio, no solamente con nuestra voz, sino más con nuestro comportamiento, que somos parte de un reino celestial y no hacemos parte de este mundo. Desde la humildad, desde la ofrenda, del dar a los humildes, del entregarnos cada vez más por los demás. Alabado sea el Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor, porque sabemos ahora sí qué hacer. No más depresión, no más pensamientos en contra de nuestro Señor, no más pensamientos que nosotros no podemos, no valemos, porque el Señor ya hizo su obra. Y ahora no seguirle creyendo al mal. Dios los bendiga. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.